Y en este programa de extensión a la comunidad del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, nos invitaron a escuchar otra de las temáticas que usted puede tener en su institución. Bueno, tiene que comunicarse con el Consejo Médico. Estamos con el doctor Pedro Moya y vamos a hablar de algo más que interesante. Vamos a emparentar su especialización, que es la pediatría, conjuntamente con la posibilidad, signo de pregunta, Pedro, de que alejemos la enfermedad de nuestros niños a través de la alimentación. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Efectivamente es así. Los avances en los conocimientos a partir de los estudios de las neurociencias han demostrado que el desarrollo del cerebro adquiere singular importancia durante la vida intrauterina y en los primeros años de la vida. Y que para este adecuado desarrollo del cerebro es imprescindible la muy buena alimentación, los cuidados, los afectos y evitar todas las alternativas posibles de contaminaciones ambientales. Dicho esto, uno podría referir entonces que el tema de la alimentación se inicia, o la importancia que adquiere se inicia aún antes del embarazo. Es muy interesante que aceptemos que lo mejor es programar un embarazo, porque a partir de allí, por ejemplo, con la alternativa de que la mujer debe tener un peso adecuado cuando se produce la gestación y que previamente a la gestación debe ingerir o debe tomar ácido fólico para evitar algunas patologías muy tristes, algunas, como pueden ser el síndrome de Down, por ejemplo. Se conoce hoy que el ácido fólico, dado preventivamente, mejora o reconduce el metabolismo de los folatos, que es la disrupción que se produce cuando aparece el síndrome de Down. La gente habla mucho del tubo neural y justamente está muy interesante porque quizás hablemos en particular de las charlas que ustedes dan respecto a esto con esta Secretaría de Extensión, pero por otro lado también tomar conocimientos e informar a la gente. Uno habla del tubo neural y dice, pero el tema de Down pasaría por un problema cromosómico. Vaya que es importante, ¿no? Bueno, el tema es esto, es decir, la biología molecular nos enseñó realmente dónde estaba la alteración para la producción de estas alteraciones genéticas, ¿no? Por eso nos hizo conocer el metabolismo de los folatos y es por eso que hay que dar ácido fólico. Es más, en la mayoría de los países, incluso en la Argentina, se está ya incorporando la alimentación el ácido fólico como una alternativa masiva, digamos, de que la comunidad tenga, digamos, este aporte, ¿no? Y evitar esta enfermedad y otras más. Por ejemplo, la disrafia del tubo neural. Por eso el ácido fólico se lo debe tomar 3 o 4 meses antes de la gestación y los 3 o 4 primeros meses de la gestación. Se conoce que se pueden evitar el 70 o el 80% de las disrafias del tubo neural, meningocele, mielomeningocele, toda esa patología que son enfermedades tristes porque son invalidantes, ¿no? Y lo mismo ocurre con el labio leporino y también con algunas cardiopatías. O sea que es un mix importante y por eso la comunidad, sobre todo las chicas, deben conocer, las chicas jóvenes deben conocer y deben programar su embarazo porque deben tener estas alternativas de tratamiento con el ácido fólico, pero además deben tener un muy buen peso. Porque el peso, se sabe también hoy, que el peso es importante porque define un poco lo que va a ser el chico, el bebé cuando nace. Los niños de bajo peso están más asociados con madres que tienen un índice de masa corporal bajo, ¿no? Pero lo interesante, digamos, las cosas nuevas, porque ustedes saben que la medicina avanza de una manera impresionante. Se dice que cada 5 años cambia el 50% de los conocimientos. Y en realidad esto es así, esto es reconocido en todo el mundo. Fíjense, por ejemplo, que hasta no hace mucho,
nosotros decíamos que había enfermedades que eran producidas o se producían en sociedades avanzadas, industrializadas, como por ejemplo el stroke, el infarto de miocardio, las dislipidemias, la diabetes, la depresión, etc. Y bueno, hay un trabajo muy importante hecho en Europa, un estudio epidemiológico muy bueno, y donde se estudió una población de 4 millones de habitantes, y demuestran, ¿no?, que la malnutrición fetal está asociada con stroke, infarto de miocardio, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión. O sea, que es el comienzo para las enfermedades que van a aparecer después en la etapa adulta. Mira, Pedro, cómo van cambiando los paradigmas, ¿no? Porque antes uno pensaba, y como explicación de lo tuyo es, los chicos dormían boca abajo, después boca arriba, después de un costado del costado izquierdo, después del costado derecho. Y esto como nos cambia un poco teniendo en cuenta de que la alimentación, siempre decimos nuestro pasado nos condena cuando está inserta una enfermedad en nuestro familiar, pero también la alimentación tiene mucho que ver. Sigamos charlando en próximos programas, porque esto está muy interesante. Bueno, cómo no. El doctor Pedro Moya, del Consejo Médico de la provincia de Córdoba, en esta Secretaría de Extensión a la Comunidad, para que usted se informe, conozca, para que hablemos entre todos el mismo idioma en la prevención de salud.